¡Ey, ey! ¡Espera, espera! Esta historia es más que eso. Reyes, admirable, eres tú el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable. Navidad ha sido el pretexto perfecto para detenernos a reflexionar en la historia del nacimiento del Hijo de Dios desde una perspectiva que llega más allá del pesebre. Porque al entender el por qué, el para qué detrás de esa historia, la Biblia entera comienza a armonizar. Esa historia de esperanza es lo que llamamos evangelio. Primero nos detuvimos a reflexionar en la necesidad que teníamos de que Cristo viniera. Usamos Génesis 6 para recordar nuestra enemistad con Dios. Después fuimos a Isaías 59 y nos deleitamos con la promesa divina del Salvador que vendría a nosotros. Y en el video anterior leímos el anuncio angelical cantado en Lucas capítulo 2 que nos recordaba la gloria de Dios y la paz del hombre. Pero esto es lo que quiero que entiendan. Esta maravillosa historia que nos llena de esperanza está conectada al deleite del corazón de Dios, y cuando asimiles esto, tu entendimiento de esta historia será otro. Hoy estudiaremos el plan detrás de esa historia del pesebre, y para eso vamos a detenernos en un versículo en particular, incrustado en el corazón de Isaías 53, un capítulo que describe la agonía, el sufrimiento del Mesías. En medio de ese capítulo asombroso y formidable está un versículo que encapsula la historia, que lo dice todo. Pero es uno de esos versículos que suelen pasarse inadvertidos porque nos ponemos a considerar el capítulo entero más que en sus detalles. Pero este versículo es uno que no debemos desatender. Es un versículo que, pese a que el contexto anuncia dolor y sufrimiento del Cristo prometido, está explícitamente conectado con el deleite divino, con su placer. Y antes de leerlo, les confieso que espero que tras sumergirnos en el contenido de este pasaje, podamos entender con toda claridad que no hay demostración más grande y más clara del amor de Dios que el ofrendar a su Hijo. Leamos Isaías 53:10. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Ese es el versículo, y pudiéramos pasar meses estudiándolo, pero hoy quiero que pongas atención a esta frase. Quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Comenzaré diciendo esto: las traducciones a nuestro idioma no me dejan satisfecho. La Biblia del Jubileo, por ejemplo, dice: el Señor lo quiso moler, sujetándole a padecimiento. La Dios habla hoy lo traduce: el Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. La Nueva Biblia Viva dice: fue Dios mismo el que decidió humillarlo y hacerlo sufrir hasta la agonía. En la Nueva Versión Internacional se traduce: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. La Reina Valera actualizada dice: el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Y la Nueva Traducción Viviente dice: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Entiendo que las traducciones cumplen con el cometido. Sí son fieles, pero apenas nos transmiten la idea. Prácticamente todas optaron por el término quiso Dios, quiso el Señor. Pero en el vocablo original se transmite más bien un le plació a Dios, le plació al Señor. Dios encontró placer en quebrantar a su Hijo. Por eso la traducción es incómoda, porque si no entendemos lo que pretende decirnos, podemos quedarnos con una imagen deteriorada, distorsionada del Dios de la palabra. Pero el término original es claro: Dios encontró deleite en eso. El mismo término aparece, por ejemplo, en Isaías 42:1, que se traduce en algunas de las siguientes formas según la traducción que tengas: mi alma se complace,
se complace mi alma toma contentamiento, mi alma tiene contentamiento, me deleito, estoy muy contento, me complazco, me llena de alegría. Y este versículo, Isaías 42:1, es el fondo de lo que el Padre dijo desde el cielo tras el bautismo de Cristo, según nos dice Mateo 3:17. Y espero que al final, cuando te topes de nuevo con este es mi Hijo amado en quien me he complacido, entiendas la relación que eso tiene con Isaías 53:10. Dios se complació en quebrantarlo. Cuando leas es mi Hijo en quien me complazco, sepas que se está refiriendo al dolor que causaría a su propio Hijo. Pon tu mente, tu corazón en este pasaje que vamos a estudiar, porque esto es algo radical y complejo. ¿Cómo es que el Padre eterno, perfecto, lleno de gracia y amor, puede encontrar placer en quebrantar y causar dolor a su propio Hijo? Eso es lo que este versículo nos anuncia, porque pretende sacudirnos. No cabe sino preguntar, ¿por qué? Yo soy papá, amo a mis hijos con locura. No hay nada que no diera de mí por protegerles. Mis miedos más grandes son en relación al dolor de ellos, al sufrimiento de ellos. Papás, mamás, ustedes saben lo fácil que es hacer lo que sea, sacrificar lo que sea por protegerlos. Los cuidamos, los amamos, los disciplinamos, los regañamos, les advertimos, les enseñamos, todo solo porque buscamos que ellos estén bien, que se alejen de esos hábitos, de esas relaciones, de esos entornos, de lo que sea que pudiera destruirles. Amamos a nuestros hijos, por eso nos cuesta trabajo entender este pasaje. ¿Qué puede ser tan importante, tan poderoso, tan atractivo en el corazón de Dios que está dispuesto a sacrificar a su Hijo amado por obtenerlo? La respuesta es una sola: amor. Un amor eterno, magnífico, fiel, edificante, gozoso y redentor. Juan 3:16, el versículo más famoso de la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, fue tal su amor, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos amó tanto así que sacrificó a su Hijo cuando aún éramos pecadores y enemigos de Él. Tanto así nos amó. Así demostró su amor por nosotros. Dios contempló este mundo roto. Nos vio fracasados, enemistados, sin esperanza, sin paz, lejos de su gloria. Muy lejos de eso para lo que nos hizo, y fue tal su amor, fue tal su gracia, fue tal su compasión, su misericordia, que nos construyó un camino de reconciliación con Él, de recuperación de nuestra identidad, de reconstrucción de nuestra eternidad. Eso es amor. Y por la naturaleza del pecado, éramos incapaces de ayudarnos a nosotros mismos, éramos incapaces de escapar de esa vida, de ese destino, de ese camino. No podíamos autorrepararnos, pero Dios actuó en beneficio nuestro. Dios no encontró placer en el dolor de su Hijo, su deleite estaba en lo que ese sufrimiento produciría. Por eso el pensamiento es un pensamiento de amor, un amor que impulsó la muerte del Hijo de Dios, porque por esa muerte muchos seríamos redimidos. Ese es el plan. Ese era el plan desde antes de la fundación del mundo. Ese es el plan que entra en acción cuando aquel bebé aparece en la escena humana recostado sobre aquel pesebre. Pero regresemos a Isaías 53:10. Habla de quebrantamiento y padecimiento. El término hebreo que se traduce como quebrantamiento significa romper a golpes. El que se traduce como padecimiento significa debilitar, enfermar, hacer sufrir, quebrantarlo. Es una referencia a su muerte.
a sus heridas físicas, someterlo a padecimiento, es una referencia a su humanidad. Cristo no solo sufrió en la cruz, cada momento de la vida de Cristo entre nosotros fue de sufrimiento. Unos versículos más arriba dice que fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. En el pesebre comenzaron sus sufrimientos. Todos los días de su existencia entre nosotros tuvo que experimentar las realidades difíciles de vivir en este mundo caído. El dolor físico, el dolor espiritual, el dolor emocional. Y cuando lo entiendes en la cúspide de su dolor y agonía, mientras cuelga de una cruz, puedes captar mejor esto. Vamos a Romanos 8:32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Muchos leen esto como garantía de que todos nuestros caprichos ególatras serían cumplidos si, entre comillas, tenemos a Cristo. No es lo que dice ahí. Lo que Pablo nos está diciendo es que Dios no permitió que nada se interpusiera entre nosotros y su plan para nosotros. Nuestra enemistad con Él no pudo alejarnos de sus planes. Nuestra culpabilidad, nuestro merecimiento de muerte no pudieron alejarnos de sus planes. Nuestro pecado, nuestra suciedad, nuestras desobediencias, nuestros vicios, nada se interpondría entre su plan y nosotros. Porque Cristo es nuestra garantía de victoria. Él es nuestra garantía de perdón. Él es nuestra garantía de amistad y comunión con Dios. Él es nuestra garantía de vida eterna. Y si Dios encontró placer en ofrendar a su Hijo porque nos amó, entonces, ¿qué se interpondría entre nosotros y Él? De eso se trata Romanos 8. Es una celebración de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Léelo. Escucha esto, porque quizás algún día, que puede ser mañana, en un mes o dentro de muchos años, estarás en algún lugar, en alguna circunstancia, en alguna situación, en alguna relación que te empuje a dudar del amor de Dios. Quizás sea un momento de sufrimiento físico y te preguntes, ¿por qué Dios permite este dolor? Quizás sea una decepción relacional, alguien que tú amabas y en quien tú confiabas y ahora te ha abandonado y te preguntes, ¿por qué fue que Dios permitió esto? Tal vez sea algún momento de dificultad financiera y tú sabes que has honrado a Dios con tus bienes y has sido buen administrador de lo que te ha confiado y pese a eso, ahora estás desempleado o con apuros económicos gigantescos. O quizás sea solo que al voltear alrededor te decepciona ver que la maldad, que los malos, que los perversos parecen llevarse siempre los mejores triunfos y te preguntas ¿por qué pasa esto? Cuando te asalte la duda de dónde está Dios, de dónde está su amor, este debe ser tu argumento, esta debe ser tu respuesta. Lo que Pablo nos dice es que el amor de Dios se manifestó al entregar a su Hijo por nosotros y que si ofreció a su Hijo porque nos ama, si de ese tamaño fue su amor, entonces su amor continuará con nosotros siempre. Sería absurdo que Dios pase a su Hijo por todo ese dolor para luego abandonarnos en nuestros momentos de mayor angustia. El sacrificio de Cristo testifica de la grandeza de ese amor con el que Dios nos buscó para rescatarnos. Constantemente les repito que Dios está en control, pero creer eso no significa que nos ayudará a que ciertos momentos de nuestra vida tengan sentido. Más bien lo digo porque generalmente esos momentos llegan y nada tiene sentido, y es entonces donde, pese a no comprender lo que pasa y a pesar de que nuestra mente dé vueltas y vueltas a toda velocidad sin saber qué hacer, podemos poner nuestra confianza en Dios aún sin entender el plan. Y entonces tenemos a dónde correr. Tenemos en qué refugiarnos cuando parezca que Dios está distante o nos sentamos confundidos. Cuando no encuentres paz, seguridad, estabilidad, cuando los tormentos y las dudas te envuelvan y sientas que perdiste el control y el enemigo susurre o grite a tu oído, ¿dónde está tu Dios ahora?
abre Isaías 53 y Romanos 8 y responde: si Dios hizo esto por mí, ¿no me dará también todo lo que necesito? Vamos de nuevo a Isaías 53:10. Pero quiso el Señor quebrantarlo sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Ahí está el plan. Que un segundo Adán viniera porque el primer Adán falló. Primera de Corintios 15 y Romanos 5 hablan de eso. Pero ese segundo Adán debía desear agradar a Dios aún en medio de las realidades y tentaciones de un mundo caído. Debía ser obediente en todo, someter a Dios todo pensamiento, todo deseo, toda palabra, toda acción. Ser obediente hasta la muerte, así fuera la peor de las muertes. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí, en esa cruz, que quizás para muchos hubiera significado una tragedia, un fracaso, una decepción, Dios, que está en control, puso ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No fue un fracaso, no fue una derrota, no fue una decepción. Fue el momento en que nuestra enemistad con Dios estaba siendo resuelta. Fue el momento en que nuestra culpa estaba siendo pagada. A veces nuestra mente no alcanza a distinguir a Dios o su obra y pensamos que el dolor solo es dolor, que la muerte es solo muerte, que esa cruz era solo eso. Pero aunque no lo entendamos, aunque no lo distingamos, aunque no lo apreciemos, Dios sigue cumpliendo su voluntad. Ese es el plan y su plan no falla. Rey de reyes, admirable, eres tú el príncipe